Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Como siempre, un placer saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Música en 35 milímetros. Hoy estamos arrancando un horario nuevo para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y igualmente queriéndole dar la bienvenida a nuestros amigos que están aquí al lado mío en pantalla. Estamos hablando de Hugo Moya en Santiago de Chile. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas tardes, al igual que a Pedro. Muy bien, acá estamos. Finalmente, pareciera que entrando al otoño, así que ha estado más fresquito. ¿Más fresco para ustedes? ¿Un poquito más de lluvias? No, menos calor, menos temperatura solamente. Ah, bueno, ¿cómo Lluvia es? todavía no. Una pregunta, si yo como no he ido a Chile, ¿cómo es el otoño en Chile? Es que ya no hay otoño, casi. ¿Cómo era el otoño? Empezaba el 21 de marzo y progresivamente iban bajando las temperaturas, oscureciendo más temprano y ya en mayo empezaba, abril o mayo empezaba la lluvia y y llovía hasta septiembre más o menos. No todos los días, pero eran lluvias de invierno, lluvias con frío. Hoy día estamos a 10 de abril y todavía estamos con temperaturas que bordean los 30 grados. Por lo tanto, el otoño no se ha manifestado como antes. Es más, en años anteriores, la Semana Santa tengo fotografías con Semana Santa con chaleco, con gorro. Y este fin de semana santo fue con pantalón corto, con poleras. Entonces, el cambio climático se está haciendo sentir. Vea, muy interesante. Pedro, buenas noches en Lima, Perú, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, Hugo. Estoy aquí probando a ver si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando bien, pero tienes problemas con la señal de video, de imagen. Sí, para la recepción. Pero sí, estamos bien acá. El calor sigue igual, pero bueno, ya estamos soportando. Ya nos han dicho que no va a haber invierno y todo el año que queda va a ser otoño también. O sea que, y allá el calor es bastante fuerte, Pedro. Y ya esta semana han dicho que vamos a llegar a los 33 grados. Muy alto de verdad. Bueno, muchachos, hoy tenemos un programa muy especial. Venimos de Semana Santa, tuvimos la oportunidad, lógicamente, de hacer algunos recorridos importantes por algunas de esas películas religiosas la semana pasada, pero hoy queremos seguir apostando a dos de esas grandes películas de las cuales yo quiero que ustedes se deleiten hoy, porque vamos a hablar de Ben-Hur y vamos a hablar de los 10 mandamientos, tal vez dos de las películas más epopeyas, mucho más grandes que tenemos y que se han hecho pues con relación al tema religioso. Pero antes, Hugo y Pedro, quiero comentarles algunas novedades rápidas para que ustedes la tengan ahí como pendientes. Y nos encontramos, yo creo que esta es más como para Pedro, que Kevin Kiner va a ser el compositor de la nueva serie que está preparando Lucasfilm y Walt Disney Max, que se llama Ashoka, que es la la serie de televisión que está protagonizada por Rosario Dawson. Creo que Pedro tiene más conocimiento sobre la misma. Sí, porque él ya había hecho la música de la serie de Rebel, Sí. que sigue más que todo la música de John Williams en la trilogía original. Y bueno, están apostando todo pues para continuar con Star Wars en Disney Plus, ¿no? Eso. Porque creo que ahorita es más exitoso que lo de Marvel, que la serie de Marvel. Así es. Dave Filoni, que es el
productor, escritor, director, dice que ya Kevin Kiner comenzó a trabajar en lo que sería la música para esta serie de televisión. Y la otra es que tuve la oportunidad, Hugo y Pedro, de escuchar la nueva banda sonora de Brian Tyler, que estamos hablando de Super Mario Bros., la película que viene batiendo récords importantes. Es una película que ha llamado mucho la atención y la taquilla se ha hecho no solamente sentir aquí en nuestro país, en Colombia, sino a nivel internacional, y en Estados Unidos ha marcado muy bien la película. La cinta nuevamente tiene, ya se había hecho algunas películas hace algunos años, pero esta animada ha causado mucho la conmoción y la música realmente de Brian Tyler es muy buena. Recordemos que Tyler estuvo trabajando en Avengers, la era de Ultron, en la de Rápido y Furioso, Iron Man 3, en fin, un montón de películas que de alguna manera tienen algún contexto importante y son blockbuster que marcan un inicio de este compositor con una música bastante llamativa, son casi 40 temas, pero que tiene también, utiliza Tyler, músicas originales de Nintendo, de Koji Kondo, de algunos otros que son marcados importantes dentro de los videojuegos de Super Mario Bros., que creo que ese es de los primeros videojuegos que alguna vez tuvimos la oportunidad y que hoy está en salas de cine, muchachos. Hugo y Pedro, ¿tienen algún comentario sobre esto? Bueno, sí, de que Brian Tyler está un poco más de moda. Ojalá que así lo sigan llamando para ver películas y le quite trabajo a Zimmer. Y a Lord Valve. También. ¿A quién le quite trabajo? No te escuché. Es que a Zimmer. Que le quite trabajo a Hans Zimmer y a Lord Valve. Bueno, sí, yo creo que Tyler tiene todo para posicionarse en el top 5 de compositores vigentes, pero por alguna razón no despega. ¿Será porque le falta una gran película? Yo creo que ese es el punto. Será, pero mira Hugo, que está en las franquicias de Rápido y Furioso, ha estado como en varias, y esas franquicias han marcado al menos en taquilla elementos como importantes para ser mantenido en cuenta. Estuvo en Avengers, la era de Ultron, que es una de las películas más taquilleras también. ¿Será que le falta algo más adicional, Hugo? ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que lo que le falta es a ver, es demasiado raro que compositor con tantos reconocimientos como tú mencionaste no haya sido nunca nominado al Oscar, por ejemplo. Ajá. O sea, ha sido nominado, pasó inadvertido. Algo habrá en la industria contra él, algo habrá en la industria que no... Porque yo lo encuentro bastante mejor que varios otros. Y bueno, como lo comentamos el año pasado, sus trabajos para Iron Man 3 y la segunda película de Thor fueron muy buenos. La era de Ultron no me gustó porque en realidad era un mix entre Danny Elfman y Brian Tyler, y al final nunca estaba muy claro cuál tema era de quién. Yo creo que esa fue una banda sonora fallida, por eso que no trascendió mucho, creo. Y respecto a Rápido y Furioso, creo que esa música está muy en la línea más contemporánea, más rockera, más electrónica. Y quizás lo que le falta a Tyler es una gran banda de orquesta, aunque el tipo, yo lo he visto en video dirigiendo y lo hace bastante bien. Tiene bastante presencia, como alguna vez comentamos. Sí. Entonces, no sé, puede ser que la industria lo tenga un poquito marginado. No tengo ningún antecedente. Solo tengo el antecedente de una entrevista que tú le hiciste una vez a un compositor colombiano, que cuando tú le preguntaste por Tyler, él te dijo, ojalá me hubieras preguntado por otro. Julio César. Y su opinión sobre Tyler fue muy lapidaria, diría yo, en ese momento. Pero le hemos escuchado muy buenos trabajos, Hugo. Sí, por eso. Y esto tiene gusto. Sí, claro, algo hay ahí que no está. Y el tipo no tiene pocas, tiene muchas. Entonces, pero como que no hay una gran película que no sea de saga, que no sea de franquicia,
y quizás eso es lo que le falta. Quizás. Puede ser No lo por sé. eso. Aprovechemos hoy que estamos al aire para comentarle a toda nuestra audiencia que el próximo martes vamos a hacer un especial, un homenaje a uno de esos compositores que se nos fue la semana pasada, Ryuji Sakamoto. Ya tenemos una selección que Hugo nos ha hecho y de la cual esperamos hablar del próximo martes, Hugo, de Sakamoto. Sí, pero hablemos de Sakamoto la próxima semana. La próxima semana. Y yo creo que si nos da tiempo, vamos con una banda sonora actual. Voy a hacer como la selección y les estaré contando como la posibilidad de hacerla. Bueno, a propósito, pasando ya y cambiando un poquito como el tema, vamos a escuchar en nuestra primera sección de música las series de televisión. Hoy hemos seleccionado 4 temas, 2 de esos principios finales del 50, principios del 60, y después hacemos un saltico un poquito como más adelante para 2 series que a mí particularmente me llamaron mucho la atención. Aquí están en música en 35 milímetros. Tiempo para las series de televisión. The fox so cunning and free. Sorrow, who makes the sign of the sea. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stonex family. Los escucho entonces para que hablemos de esta selección de estas primeras 4 series retro que tenemos. No, no tanto retro, pero sí las 2 primeras, una serie que nos llamó mucho la atención en su momento, que tuvo capítulos en blanco y negro y después a color. Hablamos del Zorro, ese mítico personaje legendario que se identificaba mucho con el pueblo latinoamericano, y después los Picapiedras, muchachos. Yo creo que todos los que tenemos un poco más de 50 probablemente crecimos viendo la serie El Zorro y esa canción es inolvidable. La canción. Hace poco apareció una banda sonora de la serie. No estoy seguro si es de la serie o del capítulo piloto que se hizo. Sí. No lo recuerdo, pero es la música de la película. No me recuerdo ni el autor de la banda. Así que yo creo que bastante conmemorativa el recuerdo. Y respecto a los Picapiedra, bueno, yo creo que todos vimos los Picapiedra. Esa canción también es parte de la cultura popular y nada, eso. No tengo mucho más que decir. Y respecto de lo último, no voy a opinar mucho porque la verdad que no vi ninguna de las 2 series. Y eso, no tengo mucho que comentar. Bueno, la primera de esas que presentamos es 24, una serie que se hizo, que fue muy novedosa en su momento. En total fueron 9 temporadas. La música es de Sean Connery y lo que hacían era en tiempo real. Cada temporada duraba 1 hora y se definía en tiempo real. Entonces, los 24 capítulos de la primera temporada daban un día. Una serie que causó un revuelo importante, sobre todo por su formato y manejarla como en tiempo real, protagonizada por Kiefer Sutherland, una cinta que nos llamó mucho la atención, donde hacía el papel de un agente secreto llamado, también se me perdió aquí, Jack Bauer,
que era el protagonista y que le dio lógicamente algunos elementos importantes, y sobre todo que dentro del círculo del cine sobresalió, perdón, de televisión sobresalió mucho y tuvo la oportunidad de hacer 9 temporadas. Hoy está con otra serie nueva, llevamos 3 o 4 capítulos de esa serie que llama Rabbit, que es también como de un agente secreto o algo por el estilo, pero fue una serie muy novedosa e innovadora con 9 temporadas. Y de Smallville yo le quiero dar el paso a nuestro amigo Pedro. Sí, Smallville, una de las series más exitosas de Warner, de Warner Channel, que duró 10 temporadas y que redefinió todo acerca de los superhéroes, ¿no? O sea, a partir de eso ya se supo que las series inspiradas en superhéroes podían ser exitosas, ¿no? Y que gracias a eso también se pudo hacer ya lo demás del Arrowverse, y ahí también se regresaron varios personajes, pero sobre todo sí fue una serie bastante exitosa, ¿no? El tema, la canción sí se asemeja bastante. Así es. Te lo identificas claramente que es la serie Smallville. Claro. Queremos lógicamente invitar a la gente que nos está escuchando, si quieren proponer que para el próximo programa, pues alguna serie en especial, nos dicen, nos escriben, y con mucho gusto les estaremos poniendo parte de esa serie que tanto les gusta a ustedes. Desde los 50, 60, 70, 80, 90 y desde la década del 2000, todo lo que llevamos, con mucho gusto. Bueno, muchachos, pasemos ahora como a materia que creo que nos parece importante. Vamos a hablar de 2 bandas sonoras míticas, 2 películas importantes. Quiero arrancar primero con los 10 mandamientos. Es una selección de unos temas que tuve la oportunidad de hacer. Es una película del año de 1956 que fue producida, dirigida y narrada por Cecil B. DeMille, que fue filmada en VistaVision y distribuida por la Paramount en su momento. DeMille en su introducción habla de aspectos muy importantes que tuvieron se basaron no solamente en los textos de la Biblia, sino que cogieron otras publicaciones como El Príncipe de Egipto de Dorothy Clark, una novela de 1859 también, una novela de 1937, en fin, y trataron de hacer una de las películas también más importantes de la historia, una cinta protagonizada por Charlton Heston, con Jules Briner, sí, y Ann Baxter, entre otras. Lo más particular de esta, porque tiene muchas cosas, solamente ganó un premio de la Academia en el año de 1957, tuvo 7 nominaciones, pero solamente ganó 1 por el tema de los efectos visuales, que creo que fue una de las cosas más impactantes, muchachos, cuando se separa el Mar Rojo y pasan el pueblo israelita por allí, que creo que fue una de las cosas que más causó furor en su momento. La película más taquillera, pero aquí vamos a hablar un poquito de lo que significó para Elmer Bernstein la llegada, lógicamente, a su primera gran producción, porque venía haciendo películas, componiendo música de películas, de series B o series de televisión, y Victor Young, que era el colaborador de DeMille, estaba enfermo, había dicho que no, se había contratado a Elmer Bernstein para componer la música diegética que hacía parte de la película, es decir, no la banda sonora propia, sino los temas que de alguna manera donde interpretan, donde bailan, ese tipo de música diegética. Y ante la no participación de Victor Young, pues DeMille dijo, vámonos con Bernstein, y hizo su lanzamiento y su debut a lo grande en una banda sonora que también vamos a comentar, muchachos. Fue rara la nominación en ese tiempo, y mirándolo retroactivamente, es como rara la nominación de Bernstein para una película de esta magnitud y de este tipo. No era su especialidad. Él era más orientado al western, ese tipo de cosas.
Pero tengo la impresión de que fue esta película la que puso a Bernstein en el radar de los grandes estudios, porque era bastante joven en esa fecha. 32 años. Claro, era bastante joven. Ahora, es difícil, estamos en una posición difícil los tres en este momento, porque después vamos a hablar de Ben-Hur. Sí. Entonces, yo hice el ejercicio este fin de semana de ver el día jueves de la noche Ben-Hur, y después el viernes de la mañana vi Los 10 Mandamientos. Y la verdad que la distancia es un poco grande entre las dos películas, aun cuando tengan una diferencia de pocos años y el protagonista sea el mismo actor. El mismo actor. Pero sí hay una creo, diferencia Hugo, notable sí. en todos los aspectos, ya sea en el aspecto narrativo, en lo visual, en la música también, por cierto, y la verdad que no es una buena idea para el que quiera exaltar a los 10 mandamientos, verla junto con la otra, porque sale un poquito de perdedora. Entonces, la música cumple bastante bien. No es una banda sonora tan extensa. Y lo que te quería comentar es que encontré estos días un álbum que se llama el 60 aniversario de Los 10 Mandamientos, y que trae una cantidad de álbumes que son sorprendentes. 6. Por de pronto viene la publicación original. ¿Qué pasó, Pedro? 5 discos. No, son 5 discos. 6. Es que lo que pasa es que yo lo Son 6. reordené por concepto. Pero bueno, discúlpame. Pero básicamente, ¿cuáles son lo que contiene? Contiene la banda original del año 57, del sello DOT, en Sí. versión mono. Después, en el año 60, el mismo sello y Elmer Bernstein regrabaron la misma banda sonora del año 57, la regrabaron en estéreo. Después, el año 66, United Artists publicó un nuevo disco, una regrabación en estéreo, pero no de toda la banda sonora, sino que de una selección de temas. ¿Y cuál es la perla de este álbum de los 60 años? Es que finalmente ellos hacen una liberación de la música, de toda la música de la película, en 2 discos. Adicionalmente vienen una sección de temas alternativos o no usados y de temas adicionales. Entonces, el que escuche ese disco queda listo, queda perfecto, queda experto en la música de los 10 mandamientos. Lo que pasa es que Sí. la banda sonora, a pesar de que la película es tan larga como Ben-Hur, la banda sonora no es tan prolífica ni tan abundante como la de Miklos Rocha. Te cuento, Hugo, Y- que son 2 horas y media. 2 horas Sí, y media sí. más o menos de música, pero la de Ben-Hur fueron como casi 3 horas y media. No, creo que hubo mucho más música de la cual vamos a hablar enseguida. Antes Sí, de darle- pero, perdón, Jorge, la banda sonora original, la del 56, 57, tenía 18 temas. Los mismos 18 que tenía la de los años 60 regrabada en estéreo. Perfecto, La sí. edición especial del 66 tenía 10. Y el disco, el Music from the Motion Picture, tiene 61 temas. A ese seguramente tú estabas haciendo referencia. Yo no he llegado todavía a ese disco, escuché las 2 primeras, las versiones mono y la del 60. Claro. Pero sí. Bueno, antes de darle el paso a Pedro, Mm. quiero que escuchemos entonces el primer corte de los 10 mandamientos de esa primera selección en el primer video que hemos hecho aquí en música en 35 milímetros.
Bueno, Pedro, te escuchamos. Bueno, como la banda sonora que salió en 1957 era el mono, era de 2 vinilos, ¿no? Para poder tener una hora de música, ¿no? Era de las primeras bandas sonoras también que era en versión doble, que también se repitió en la versión de 2 años después en estéreo, ¿no? También en los años 60, pero en realidad la versión en estéreo no alcanza la calidad del original en mono, ¿no? Es algo que también los coleccionistas hemos estado ahí sufriendo durante años para poder conseguirlo, ¿no? Ahora, cuando salió la versión de 6 discos, que son 6 discos, ahí ha salido una versión más completa, escuchando temas también que no había en ninguna versión original, ¿no? Entonces, con esta moda de múltiples discos que también ha sufrido Ben Hur también, entonces se escuchan muchas versiones, pero creo que ya sería la definitiva de 2 CDs, los primeros 2 CDs tienen toda la música original que ya existía antes y que está completada, ¿no? De que la han pasado de mono a estéreo. Y también, como dijiste, Jorge, también no hubiera sido porque Víctor Young también está enfermo, no le hubieran dado espacio, ¿no? Para que Elmer Bernstein haga su primer gran soundtrack, ¿no? Inclusive podría decir que está dentro de los 10 mejores de su carrera. Yo creo que sí. Tranquilamente, ¿no? Yo creo que sí, Pedro. Además, hay elementos ahí que son claros. Hizo algunos leitmotiv solamente para ciertos personajes que fueron importantes. Unos para Dios, otro para Moisés, Ramsés, Nefretiri, Datan, Séfora, Lilia y Joshua, entre otros, que fueron como los personajes más importantes. Vamos a escuchar Te faltó un personaje, Jorge. ¿Cuál? Muy importante te faltó. Te faltó el Chapulín Colorado. Sí, sí. Aquí lo van a escuchar. Aquí lo van a escuchar. Vamos con el segundo corte entonces. Vamos, de los el que no entendió el chiste lo va a entender ahora. Hugo, en el siguiente corte lo vamos a ver. Ahí, sí, sí, es que ahí está basado lógicamente de personaje. La grabación de la Paramount en las sesiones donde se hicieron las músicas fueron desde abril de 1955 hasta agosto de 1956, muchachos. Es decir, casi bastante tiempo para hacer este corte y el trabajo que hizo Bernstein. Para él era su más importante, era un compositor que apenas venía en formación y de alguna manera eso puede haber limitado un poquito como la calidad de algunos de sus proyectos y todo. Vamos rápidamente a escuchar el tercer corte, porfa, Felipe, para que sigamos hablando de los 10 mandamientos, aquí en Música en 35 milímetros.
las imágenes que vemos son secuencialmente, lógicamente, y como ustedes habían manifestado, muchachos, para el aniversario número 60 de la película, en el 2016, Intrada Records lanzó lógicamente los 6 álbumes de esta partitura con todas las limitaciones que ustedes dicen. Elmer Bernstein, yo creo que de él podemos seguir hablando muchas cosas, Hugo y Pedro, de verdad, porque todavía tenemos muchos trabajos para hacerlo. Y creo que este fue un buen lanzamiento para un joven de 32 años que apenas estaba arrancando en el mundo de la música, haciendo películas tipo B, y de alguna manera a él se dio a conocer por su nominación en El hombre del brazo de oro de 1955 de Otto Preminger, más que nada por su novedosa utilización del jazz. Pero bueno, ahí está. Cuando Bernstein estaba orquestando, hay un dato que me encontré que me pareció muy curioso. Estaba orquestando la música para acompañar el gran éxodo de los esclavos fuera de Egipto. La música era lúgubre y Cecil de Mail dijo, le ordenó que reemplazara sustituyéndola con música alegre y optimista para anunciar la alegría de los esclavos hebreos para obtener su libertad. Y vamos entonces a cerrar con el último corte y ahí sí a nuestro invitado muy especial ante esta magnífica selección musical que hizo nuestro amigo Pedro Mendoza. Hugo, Solamente en los discos Sí. de colección, de selección de Elmer Bernstein, no están los temas de esta película. No sé si se han fijado. Eh, Ahora que pusiste esa carátula, me Sí. di cuenta que no está presente los 10 mandamientos dentro de esos temas que él pone en sus discos de selecciones. para A lo que mejor no tiene los derechos, quizás por eso que puede que no los tenga. En todo seguramente. caso, quería agregar algo más. Me parece que la película, ahora que la tuve la oportunidad de verla de nuevo, no ha tenido un buen envejecimiento. Al final, esa escena con Charlton Heston envejecido se ve hasta graciosa. Que no creo que sea el objetivo inicial del director, que se vea como poco creíble. Pero bueno, eso es lo que Pero me pareció. yo entraría como a Pero debatir ahí en eso y es porque acuérdate que pasaron 40 años por los desiertos ante el castigo de Jehová o de Dios, porque, ¿te acuerdas que eso está dentro de la trama y a lo mejor por eso lo ponen tan envejecido, Hugo? yo creo que no es que lo envejezcan. Pueden haberlo puesto mucho más viejito. Ah, Es bueno. que el maquillaje fue muy malo. Ya, pero Por ese no lado. nos detengamos en eso. Si ya pasaron 60 y tantos años, no tiene mucho sentido criticar. Pero eso es lo que pienso yo, que la película a veces parece demasiado confesional. ¿Ya? Yo creo que el pobre Charlton Heston ya estaba medio aburrido de repetir la prédica, porque todos los diálogos de él son casi todos prédicas y odas al Señor, o The Lord, como dice en la película. Y bueno,
eh, para los creyentes está perfecta la película. Para los más agnósticos puede parecer un poquito agotadora, quizás. Pero Bueno. insisto, estamos hablando de una película de hace 60 y tantos años, con otro lenguaje en todos los aspectos, y de la manera hay que reconocer que una superproducción, no tan grande como otras, pero está en la categoría. No sé si está elegida como de estas películas que hay que preservar Sí, como parte de la cultura. está también ahí Hugo y está entre las películas más taquilleras del género a nivel histórico. Tiene como algunos elementos. Igualmente todas las siguen presentando en Semana Santa, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes. Y en Estados Unidos se ha convertido también en una película fundamental para presentar por temporada. Sí, Pero, perdón. estaban hablando también de Chapulín, que fue Claro. pirateado por Chespirito. También quiero decir que John Wheeler también lo pirateó ahí en los cuernos cuando salen de Egipto, cuando los Ewoks también llaman a la batalla en el bosque de Endor. Tienes toda la razón. Yo Ah. quería hacerte una pregunta, Pedro. ¿Esa selección la sacaste del disco extendido? Porque Sí. yo hoy día escuché la versión estéreo en un mono y varios temas de que te pusieron aquí no están no los recuerdo haber escuchado en los discos. No, es de la versión de los dos, de los primeros dos discos es la Ya. versión extendida. Ya, De estos perfecto. dos discos está ahí, algunos he sacado del disco original en mono. Ok, perfecto. Por Bueno, eso que no lo reconocía. entonces pasemos 3 años más adelante, muchachos, y vamos a arrancar a hablar de Ben-Hur, una película que se estrenó en el año de 1959, dirigida por William Wyler, producida por Sam Simbalis. Aquí hay un dato muy curioso con Sam Simbalis, que era el productor que murió antes de que terminara la película. Él iba a ser el director, Pedro, yo sé que tú eres el que tiene más información, pero iba a ser el director de la segunda unidad, pero falleció, le dio un ataque al corazón en una de las escenas que estaba pues ahí y falleció. Y nuevamente está Charlton Heston, que era el protagonista, pues era el actor de la época y de la moda, con Stephen Boyd, Jack Hawkins, entre otros directores, y basada lógicamente en la novela de Lewis Wallace de 1880. Tienes la palabra, Pedro, que creo que él tiene con toda la información acá. Y que Ben-Hur ya era la tercera, Ben-Hur de 1959 ya era la tercera versión llevada al cine, porque primero fue la versión muda, que solamente se trataba sobre la carrera. Después la versión de los años 20 con Ramón Romano, que es la más conocida, que también es buena y que está insertada en la edición de lujo en DVD y en Blu-ray. Siempre está esa versión muda está en ese box. Y que Ben-Hur, pues qué puedo decir de Ben-Hur, que es una de las mejores películas de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que Ahora sí, que lo he Hugo. visto en el reestreno, no puedo decir que ni Titanic ni El Señor de los Anillos se puede comparar con Ben-Hur en Ahí- la calidad. Ahí hay que hacer la salvedad con Titanic y El Señor de los Anillos, porque tuvieron las mismas nominaciones y igual número de premios de la Academia, en total 11. Lo particular aquí es que Ben-Hur los tuvo en los 11 en premios mucho más importantes. Para la época de Titanic y El Señor de los Anillos habían unos premios que no estaban de alguna manera, y eso creo que reevalúa mucho más el gran trabajo de Wyler y una producción que en su momento costó $15 millones, Pedro, como una de las producciones más costosas de la época. Sí, yo he visto que al tipo de cambio de ahora, para hacer una película de esa calidad, tendrían que costar por lo menos 500 millones. Más o menos. Vamos, Pedro, a aprovechar y escuchemos el primer corte y la primera selección de Ben-Hur, del video entregado por nuestro compañero aquí, Pedro Mendoza, que a propósito mañana cumpleaños. Deseándole de una vez las felicitaciones a Pedro. Vamos con esta primera selección de Ben-Hur, aquí en Música en 35 milímetros.
Pedro, sí. esta debe ser una de las tantas peplum que a ti te gustan, ¿o no? Claro, definitivamente de las películas que tiene que ver todo el mundo, ¿no? Que Yo creo que sí, nunca había Pedro. visto de pantalla gigante y para hacer ahí, creo que cae de preciso un regalo de cumpleaños adelantado. Claro que Oye, sí. yo quiero hacer una reflexión, Sí, una confesión. Mira, yo recuerdo haber visto Ben-Hur antes sin mucha ganas, sin mucho interés, sin mucha... por cumplir, ¿no? Porque me parecía que era un deber verla. Pero este fin de semana me dispuse en una sala cómoda, oscura, con sonido, con buen audio. Y la verdad que debo de reconocer que Ben-Hur pasó a formar parte de mi top 3, junto con El Padrino y Eres una vez en el oeste. Y lo otro que quería comentar es que el año pasado, cuando hicimos el especial de John Barry, yo dije que En Danza con Lobos era la película donde yo consideraba que la música tenía el rol más omnipresente en una película que yo haya visto en mi vida. ujú. Bueno, ahora son dos, porque realmente la omnipresencia de la música de Miklos Rocha en la película es total. Creo que momentos sin música en esa película deben haber muy pocos. Y la banda sonora, sin ser una banda tan melódicamente atractiva, tiene esa cosa heráldica, inspiradora de muchas otras bandas que hicieron otras personas con posterioridad, que realmente yo tengo que reconocer que debe ser el mejor trabajo de Miklos Rocha, además, Creo ¿ya? que sí. Para una de las mejores películas de la historia, por Bueno. lo menos, en mi opinión, para mi gusto, entre las 3 mejores películas que yo he visto. Bueno, Y dentro lo de otro la... que Ah, sí. quiero comentar, antes que Jorge me corte, es que cometí la herejía. El mismo viernes en la noche, adivina cuál herejía cometí, Pedro. ¿Te estás imaginando cuál? De haber visto el Ben-Hur del Vi el 2016. Ben-Hur del 2016. No. ¡Qué horror! Agua bendita. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Y te fuiste a comulgar y todo? Pedí perdón. Pediste perdón. Bueno, hablando de omnipresencia... No, eso no lo he visto ni en señal abierta. No, Si yo la sí dan la en vi. ya la han dado en señal abierta, cambio de canal. Sí, no, pero sí, No, pues, no. hay que verla, pues No tampoco. haga el esfuerzo, no. En realidad Pues es yo un la vi, sacrificio. yo sí la vi, no tengo ningún inconveniente. Ahora, Pero siempre me verla quedo con la después de haber clásica. visto la original, Sí, No, es Peor. terrible, es una cosa. El que La la, que el que- he visto hace tiempo, hace años, antes de la pandemia, fue la miniserie, que es un poco, es mejor, sí, la miniserie, es mejor que la película del 2016, sin comparar, pero sí disfrutable al menos. La otra sí, me imagino que debe ser horrible, ¿no? Pero bueno, hay vamos. una es que la miniserie historia está que trágica. sí es un poco disfrutable. Y Es otra que- cosa que solamente del cine te puedes dar cuenta que más prácticamente Ben-Hur es una película como prácticamente un musical, ¿no? Se puedo comprar. Es lo que decía hace un rato. Son muy pocas las secuencias que no tienen música. Aprovechemos, Y- muchachos, entonces escuchemos ese segundo corte de esa selección de video para seguir disfrutando de la música de Miklos Rosa para Ben-Hur.
Excelente la selección de música y de video, Hugo. No, Pedro, todo el mérito para Pedro. No, porque ibas a entrar, entonces por eso te... Sí, quería comentar que la última secuencia que mostraste, en la versión del 2016, la misma, que es cuando Jesús le da agua a Buda, Ben-Hur. ¿Buda era el nombre? No era, es Judas Ben-Hur. Judas Ben-Hur. En la película original, tú presumes que es Jesús, ¿ya? Porque no le ves la cara, solamente la música te sugiere quién es. Es como cuando William ponía la música del tiburón. Nunca veíamos al tiburón, pero sabíamos que estaba. Bueno, acá es lo mismo. En la película del 16 es absolutamente una bajeza respecto a la escena original. Con incluso tú le ves el rostro a Jesús. Lo ves, le ves la cara. O sea, no hay y la música, nada, ni hablar. Marco Beltrami no es santo de mi devoción, pero su banda tampoco es tan mala, digamos, pero no ayuda mucho en el sentido más bíblico. Así que, bueno, lo que yo quería señalar es eso, básicamente. No me quiero dar muchas más vueltas. Creo que a una gran película, la banda sonora que se merecía, ¿no? Nada más. Claro, para el producto. Yo averiguaba también que Miklos Rosa tenía un contrato con la Metro, que él podía escoger la película, ¿no?, que le conveniera, ¿no? Y en este caso fue Ben-Hur, ¿no? Cosas que esos contratos ya no existen porque ya no, las compañías de cine ya no tienen tanto poder, no tener su departamento de utilería, de maquillaje, inclusive la orquesta sinfónica, la música es interpretada por la orquesta sinfónica de la Metro de esta época, ¿no? Yo quería ahí preguntarte porque tengo un dato, quería confirmar contigo, pero para uno de los productores era a William Walton en vez de a Rocha. ¿Tenías ese dato, Pedro? ¿Lo sabías? No, pero yo creo que por William Wyler deben haber claro, llamado Miklos Rocha. Está hablando del productor, también sí. por su... Además que también Rosa había investigado mucho al hacer la música de Quo Vadis, y dice que prácticamente tuvo un año para inspirarse, para componer la música, ¿no? O sea que esa melodía, todo lo que escuchamos, los piratas macedonios, y tengo otro los dato romanos, todo es porque ha tenido muchísimo tiempo para componer, cosas que no se puede hacer ahora, porque lo mucho en ocasiones tienen hasta un mes o 3 semanas para componer la música. Y tengo otro dato acá, Pedro. Dice que más o menos 72 horas fue la grabación de la banda sonora. ¿Fue tanto? Fueron 12 sesiones de grabación, 12 sesiones de grabación que sumaron 72 horas. La banda sonora se grabó en estéreo de 6 canales y para Ben-Hur se compusieron más de 3 horas de música, de las cuales se emplearon 2 horas y media, lo que la convierte en la banda sonora de mayor duración de la historia del cine. Estrenadas en el cine, porque la de Liga de la Justicia, que dura 4 horas, solamente fue estrenada para la televisión. Bueno, así que no cuenta. Vamos a escuchar el tercer video, la tercera selección que hizo nuestro amigo Pedro de Ben-Hur aquí en música en 35 milímetros para seguir disfrutando de la música de Miklos Rocha.
Excelente. Pedro, un datico aquí, a ver, yo creo que nos puedes ayudar también, y dice que esta banda sonora sigue siendo la única banda sonora de una película de género épico ambientada en la antigüedad que ha conseguido este galardón, el Oscar. Sí, pues porque fueron varias nominadas, ¿no? Espartaco de Alex North, el mismo Rosa Cubadis. pero Cubo Badis, Cleopatra de Alex North, ¿no? Dimitri Tiokin con La caída del Imperio Romano. Hubo varias nominaciones, inclusive mejor película, pero el único que ganó fue Miklo Rosa, ¿no? Por su mejor banda sonora también, y para mi gusto, como siempre digo, la mejor banda sonora de todos los tiempos. Tú tuviste Porque la tiene oportunidad. acción, drama, Exacto. misterio, romance, una heroicidad también, pero también como hablamos de los 10 mandamientos, que sacó su versión de 6 discos, también sacaron la versión de 5 discos de Ben Hur, ¿no? Ujú. Que está la música original, la versión de Carlos Sabini y también de Eric Klaus, ¿no? Que son versiones como nuevas versiones con más estéreo, que también tiene buenas partes. Creo que entre esas tres versiones se complementa la versión definitiva de. Creo que hay una de Nick Rain también con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, creo que también hay una grabación con él. Tú la viste en Domingo de Resurrección, Pedro. Estaba el teatro Sí, lleno, pues, la gente. ¿Qué dijo? Se llenó el cine. Dije que estaba lleno las entradas, tenía que comprar. Yo quería verlo el Viernes Santo, pero se habían acabado las entradas. Así que la única manera para poder verlo ahí en el medio del cine, como les mostré los videos que he grabado exactamente en el medio, tenía que verlo. Los compré para el domingo, ¿no? Y fue después de años que hemos ido la familia completa a ver una película de ese tipo, ¿no? Ah, no, qué buen dato ahí. Estaba aquí leyendo también, y ustedes me pueden ayudar. Dicen que por dificultades que hubo precisamente por la cantidad de música que se sacaron en 1959, 3 discos LP, que hacían long play, que era de la época, aunque también apareció lo que ustedes dijeron, una sola versión de Carlos Sabina dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Londres. Se dice que Rosa arregló en 1959 su composición en una suite Ben Hur, estrenada bajo el sello Lion Records, subsidiario de MGM. ¿Conocen esa versión también de esa suite? No, pero siempre ha sido característico de Rosa hacer nuevas versiones, ¿no? Al igual que Mancini, al igual que Goldsmith, reinterpretar la música, pero siempre creo que la versión original para la propia película tiene un sabor un sonido que no se puede comparar, aunque en ocasiones se les arregla, ¿no? Como en el caso Sí. de Mancini, ¿no? Pero mayormente siempre la primera versión es la mejor. Bueno, vamos a aprovechar y a seguir escuchando la música de Miklo Rosa en otro de esos videos que hizo nuestro amigo y compañero aquí, Pedro Mendoza, para disfrutarla en música en 35 milímetros.
Sin lugar a dudas, Pedro y Hugo, esta última escena, esas escenas que vimos de la gran carrera de caballos, es tal vez una de las más épicas en la historia del cine. Sí, yo diría que la primera escena de acción de la historia del cine, ¿no? O sea, de acción realmente como así, persecución. A partir de Ben-Hur ya también cambió el cine, ¿no? De alguna manera la fotografía. Porque aparte la película parece como si hubieran transportado una máquina, en la máquina del tiempo una cámara a la época y le hubieran filmado, porque en realidad todo se ve funcional, todo se ve tan real, tan detallado. O sea, y también la carrera creo que nunca la había visto con tanta emoción, de verdad, hasta los muñecos que utilizan que se caen y ruedan parecen personas de verdad. Me han hecho dudar, no sé si serán también dobles, pero se ve con tanto realismo. No los hubo tantos maniquíes. heridos dentro de lo que estuve leyendo hoy. Dicen, pues, algunos heridos normales, pero no fueran como tan graves sobre el particular. Hugo iba a decir algo también, ¿cierto? Estaba pendiente aquí de una apreciación que él nos iba a dar. No, yo no iba a decir, solamente quería decirle a Pedro que la historia es tan simple, la historia de Ben-Hur es tan simple, no es una historia tan entramada ni con tantos recovejos, y cómo William Wyler logra contarla en 3 horas 40 sin aburrirse, básicamente, Ajá. y con tanto detalle y tanta cosa. Y estábamos viendo el video de cómo Ben-Hur regresa a la sociedad a Judea, gobernada por los romanos, adoptado como hijo de un cónsul romano, ¿cierto? Pero, bueno, en la película del 16 eso no existe. Eso no existe. Nunca salvó a nadie, nunca nadie lo adoptó. Es realmente la pérdida de grandilocuencia total. No quería, como vi la escena, me acordé y te lo quería comentar. Hay un dato Pero, también, sí. dime. Quería un dato también como para reforzar, ya ir cerrando nuestro programa, y es que ese sonido que Rocha hizo para Ben-Hur permitió que muchos compositores de la época se basaran en algunos elementos de esos cortes musicales, como en su momento lo hizo Williams, finalizando después del 74, perdón, cuando lo hizo Williams, sí, en el 74, pero Rocha marcó una época importante en esa época, durante esa década, Pedro y Hugo. Sí, también investigó mucho sobre con instrumentos musicales de esa época, la romana, ¿no? También que se ve también en la película, ¿no? Con tanta potencia, ¿no? O sea, y Ben-Hur sirve como una escuela musical para lo que siguió después, ¿no? De todos los grandes compositores que siguieron, porque así como Hugo me hizo descubrir el tema de Batman de Danny Elfman con Bernard Herrmann, muchos escucharon el disco de Ben-Hur. Algún día espero comprarme esa versión de 3 vinilos. Encontré la de 2, pero no la de 3. Pero igual Ben-Hur da una cátedra, ¿no? Y también en fotografía. Lo que también me gustó mucho fue la fotografía, porque se nota que es lo último que quedó de la fotografía de los años 30, esos brillos, esos contrastes que solamente se ven en las películas de los años 30, tiene Ben-Hur, o sea, de las últimas películas que se filmaron así. Pero esa es una película que no se puede repetir. Así ya las versiones que hagan, ya nunca vas a ver otra película de esa época que refleje esa calidad, que haya tenido lo mejor de todo, ¿no? Porque inclusive hay escenas que duran 5 minutos, pero se ve un piso que está labrado con piedras, las carrozas, todo, o sea que es mucho dinero para escenas que duran 5 minutos, 3 minutos y que ya no se van a ver otra vez, porque ahora todas las películas la graban con una pantalla verde en un garaje. Bueno, en total, Oye, Rocha, perdona, sí, una última cosa que quería comentar. John Williams, que se inspira bastante, pero aquí no fue copia, fue solo inspiración. inspiración. En la amenaza fantasma, la música previa o la música que pone al ingreso de estas naves que van a competir, en la que está Anakin Skywalker niño, es muy evocativa de la música de Miklos Rocha
del ingreso de los de las ¿cómo se llamaban los carruajes estos? Las áuricas. de Potts. ¿Mm? Sí, era bastante, no igual, no era copia, insisto, pero la inspiración estaba muy presente. No, ahí el que se copió fue Lucas. más bien. Bueno, la escena, pero Williams, para que la copia fuera perfecta, le puso una música muy en la línea de lo que hizo Rocha en Ben-Hur. Bueno, aprovechemos entonces, ya vamos a cerrar con el último video de la selección que hizo Pedro de Ben-Hur aquí en música en 35 milímetros. Ahí estaba con el último video. Podemos decir dos datos antes, como ir terminando el programa. Miklos Rocha ganó 3 premios Oscar de la Academia. Él manifestó que su mejor trabajo, sin lugar a dudas, fue Ben-Hur. Para las personas pues, que estén como enteradas, se demoró casi un año en elaborar y componer la música de Ben-Hur. Para esa época habitó en Roma, mientras componía y grabó su música con la orquesta del estudio de MGM en Culver City, California. Muchachos. Orquesta y coros también. Orquesta y coro. Sí, pero tiene mucha fuente de inspiración. Incluso hay un comentario por ahí que leí, donde para cada concepto tenía una inspiración de música incluso étnica. Sí. Entonces para la música de los judíos era la música como de la esperanza. Para la música de los romanos, una música más de dominio, de dominación, y así sucesivamente. Bueno, muchachos. Sí, también para el tema de piratas, ahí hay una desesperanza total, ¿no? Un estrés así que se ve en la misma película. Hay otra cosa también que quería expresar antes de que terminemos, que como yo siempre lo he visto en español, ahora que lo he visto en inglés, el sufrimiento de Mesala y que está muriendo de una infección generalizada, ese sonido de su respiración, todo te da un escalofrío que te pones a sudar como Ben-Hur ahí cuando lo tienes. Ahí recién entiendes por qué suda tanto, por todo lo que lo ve a sufrir a su ex amigo, ¿no? Hay una reflexión que escuché hace poco en uno de estos blogs o estos podcasts de música de película, de cine, en que dicen que la relación de Mesala con Ben-Hur, sobre todo cuando se reencuentran al inicio de la película, sobre todo ese brindis con los brazos cruzados, tiene una connotación homosexual no tan evidente, pero sí como media oculta, encubierta. Y comentaban que menos mal que a Charlton Heston no se le comentó ese detalle, porque como es un ultraconservador, probablemente a lo mejor no le habría gustado haber filmado esa escena si la hubiera entendido como la han interpretado algunos. No estoy diciendo que esa fue la idea, pero hay algunas personas, analistas de cine, críticos de cine, que a esa escena le dan una connotación un poquito más rebuscada que la que se le ve. Ahí dejamos el tema entonces. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, muchachos, y nuevamente agradecerles a Pedro y a Hugo el hecho de estarnos acompañando nuevamente en este espacio que es de ustedes también, aquí en Música en 35 milímetros. Hugo y Pedro. Gracias, Jorge. Hugo. Me faltaba nomás mi corona en Laureles nomás. Hay felicitaciones mañana para el cumpleaños. Pásalo súper, Pedro, mañana en tu cumpleaños. Mañana, Disfrútalo.
descansar un poco, pero igual a seguir trabajando porque con todo esto que hay del día del cómic hay que estar amaneciéndose. Pide que te inviten a una cevichería para hacer la No, pausa. eso ya comimos ya el domingo, así que ya como Creo Semana Santa tenemos que comer Que te lleven al Arcomar ahí a comer algo. Mejor dicho, creo que el domingo fue la celebración. La película más Yo la ni invitación a porque comer. en Narcomar he comido también, pero hay cevicherías aquí en esta parte del sur que se llama Chorrillos, que es mucho más rico que Narcomar. No, sin duda, yo creo que la comida de ahí del Arcomar es muy gourmet y no es tan rica. No, yo comí en Lima en restaurantes de barrio, así de pueblo. Ah, Y ahí puedes comer tranquilamente la mejor causa que has probado en tu vida, realmente. Bueno, muchachos, Sí. mucha suerte. Muchas gracias a Hugo, a Pedro y a toda nuestra audiencia. Estaremos todos los martes, tip a las 6 de la tarde, disfrutando entonces de música en 35 milímetros. Y nos pueden seguir también a partir de las 8 de la noche por Telemedellín Radio para que disfruten y se conecten a través de telemedellín.tv, es la radio, y puedan ver y disfrutar de este programa. Feliz noche para todos. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine.